Shalom a los hermanos que se están conectando. Wow, parece que ha sido un siglo que no he estado con ustedes, los he extrañado. Gracias por sus oraciones, a los que han estado orando por mí. Sabemos que en este caminar vamos a tener dificultades, pero lo más importante es que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios bueno, amoroso, poderoso, el que tiene todo bajo su mano de control, Él sabe por qué y para qué nos suceden las cosas. Y bueno, ahí estamos, ¿verdad? Con un dictamen médico que no nos gusta mucho, pero el Eterno tiene la última palabra, nuestro Dios tiene la última palabra. Y yo aquí estoy tratando, haciendo un esfuerzo de que el gozo no se vaya, de estar con los mejores ánimos. Y bueno, ahí estamos esperando los siguientes dictámenes médicos. Es como que desde el año pasado empezó, ¿verdad? Una prueba y con la salud una cosa, luego otra, y luego otra, y luego otra. Pero Dios es bueno. Y puedo decir, Ebenezer hasta aquí. El Eterno me ha ayudado y Él siempre nos ayuda. Así es que, wow, es para mí un privilegio, un honor. Gracias porque ustedes apartan de su tiempo para poder estudiar juntos. Saben lo que siempre digo, soy una alumna que comparto. Soy una alumna que comparto con ustedes lo que estoy aprendiendo. Así es que vamos a orar para comenzar la parashá de esta noche. Abba bendito, gracias eterno Dios por tenernos aquí, Señor, a través de las redes sociales, estudiando tu bendita palabra, Señor. Es tu palabra la medicina para nuestros huesos, para nuestra vida, para nuestra alma. El aprender lo que a ti te agrada, lo que a ti te desagrada, Señor. Y que en nuestro diario vivir, nuestra meta más principal sea siempre, Abba, obedecerte a ti, Señor. Y aunque te fallamos, porque somos seres humanos, pero nuestra meta sigue estando allí firme, obedecerte a ti. Abba precioso, en esta noche yo te doy gracias por todos los hermanos, hermanas, amigos, amigas, Señor, que se conectan, los que se van a conectar después, Señor, para estudiar con nosotros. Bendíceles, Padre. Y, Señor, hable, por favor, usted a través de mis labios, Abba. Hable, Señor, la palabra que usted sabe que nosotros necesitamos escuchar de parte suya, Señor.
Padre bendito, que su Ruach HaKodesh nos guíe en este día, en esta noche, donde vamos a estudiar la Parashá Balak, Padre. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, que esta palabra traiga fruto. Amén y amén. Bueno, ¿a quién tenemos por aquí? Tenemos a Susi, Shalom, Martita, una sonrisa hermosa. Shalom, un corazoncito, Susi. Tenemos a mi querida Liz también, a Liz desde, iba a decir Tennessee, pero ahorita no es Tennessee, ¿verdad, Liz? Está en Guadalajara, en un llano, México, en una laguna, dice, en el hermoso Guadalajara. Así es que Shalom, hasta nuestra familia allá en Guadalajara. Un fuerte abrazo para toda la familia de Luis, de Liz, no les conocemos a todos, a la mamita de Marta, no sé si estará por ahí también, pero saludos a toda la familia hasta allá a México. Y bueno, por aquí también tenemos unos amigos a través de mi página de Jacqueline Giral que también se están conectando. Así es de que, bueno, shalom a todos. Y bueno, sin más preámbulos y ya después de los hermosos saludos, vamos a comenzar nuestra parashá de esta semana. La parashá de esta semana es Parashá Balak. Ahí vamos viendo quiénes más se están conectando. Bueno, ya no puedo ver. Ok, la parashá de esta semana es la parashá Balak. Y bueno, vamos a ver, ahí vemos en la foto un ángel, ¿verdad? Quizás es el evento que más se conoce en esta parashá, que es el evento donde un ángel se le aparece a una asna. Y en esta parashá la asna habla con Balaam, ¿verdad? Imagínense un animal hablándole a un ser humano. Así es de que eso es un evento muy conocido a través de la escritura. Y pues tenemos en la porción de la Torá, estamos en el libro de Números, que es Bamidbar, capítulo 22, versículo 2, hasta el capítulo 25, versículo 9. En la Haftará tenemos a Miqueas, capítulo 5, versículos del 6. Miqueas capítulo 5, versículo 6, hasta el capítulo 6, versículo 8. Y en el Brit Hadashah tenemos a Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 20 al 31, y también Segunda de Pedro, 2, del 1 al 22, Judas. Sabemos que solo tiene un capítulo, ¿verdad? Por eso se dice 11, porque es el capítulo 1, versículo 11. Y Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 14 al 15. Así es que esas son las porciones que corresponden a la porción de esta semana. Nuestro resumen, gracias a las fuentes judías, como siempre. En esta parashá vemos que Balak es el rey de Moab, ¿ok? Y vamos a tratar de entender un poquito sobre todo esto, porque es como que leemos y quizás no entendemos muy bien quiénes son estos personajes. Entonces, Balak es el nombre del rey de Moab. Y cita Balak, el rey de Moab, cita al profeta Bilam para maldecir al pueblo de Israel. ¡Qué cosa tan tremenda! El rey de Moab manda a llamar a Bilam para que maldiga al pueblo de Israel. ¡Qué locura! Una persona sin conocimiento, sin temor del Eterno, sobre todo sin temor del Eterno, imagínense, quiere mandar a maldecir al pueblo que es ¿cómo es? The apple of his eyes. La niña de sus ojos. Dice, y bueno, en esta parasha vemos que en el camino, Biliam es golpeado por su asno, que ve al ángel que Dios envía para detenerlos, antes que Biliam, y el asno le habla a Biliam 3 veces, no solo una. Este asnito, el Eterno le abre la boca para que le hable 3 veces a Biliam en 3 diferentes lugares, 3 veces.
le habla. Y vemos en esta parasha que pues Biliam, ¿verdad? Lo que es llamado por el rey de Moab, por Balac, para que pronuncie maldiciones sobre el pueblo de Israel. Ese es la lectura de esta semana. Él es llamado para que pronuncie esas maldiciones, pero en vez de pronunciar maldiciones, cada una de las veces que él habla, lo que pronuncia son bendiciones. ¿Por qué? Porque cuando el Eterno dice voy a bendecir a mis hijos, hermanos, mire, no hay enemigo, no hay quien se oponga a las bendiciones del Eterno. Cuando Él dice voy a bendecir, Él bendice. El enemigo se puede levantar, el enemigo puede hacer lo que quiera hacer. Ya nosotros estamos entendiendo por la palabra que aún el enemigo no puede hacer nada sin el permiso del Eterno. Y cuando el Eterno le da permiso al enemigo de hacer algo, el Eterno sigue siempre bajo control de todo. Entonces, por eso nosotros no debemos de temer a malas noticias, no debemos de temer, hermanos, tenemos que estar seguros. Mire, esta parasha que nos sirva como un recordatorio que si el Eterno nos quiere bendecir, esa bendición viene. Y si el Eterno quiere bendecirnos a través de pruebas, pues vamos a recibir bendición a través de pruebas, ¿verdad? Entonces aquí vemos de que aunque la tarea era de que se maldijera al pueblo, no salió esa maldición, sino que se pronunciaban bendiciones. También Miriam profetiza sobre el final de los días y profetiza sobre la venida de Mashiach. Dios usa a quien Él quiera utilizar, hermanos, y esta parasha nos lo deja muy claro. Vemos aquí también que el pueblo de Israel cae ante la seducción de las hijas de Moab y son persuadidos a idolatrar al ídolo moabita que se llama Baal Peor. Baal Peor. Ese es otro nombre, ¿verdad? Que vemos aquí mucho. Vamos a estar hablando de Balac. Recuerde Balac. Lo vimos en la filmina anterior. Balac, aquí lo tenemos. ¿Quién es Balac? Es el rey de Moab. Vamos a estar viendo también el nombre de Bilam o Biliam en la Reina Valera. Y vamos a estar viendo también Baal Peor. ¿Ok? Cuando un oficial israelita de alto rango públicamente toma una princesa madianita y la lleva a su tienda, Pinjas los mata a los dos, deteniendo así la plaga que se esparcía entre la gente. Así es de que este es un resumen de la parashá Balak de esta semana. Una vez más, Balak, vamos a poner por aquí, entonces vamos a recordar un par de cosas importantes. Balak es el rey de Moab, ¿ok? Moab es una ciudad, la ciudad de Moab, como la ciudad de Guadalajara, la ciudad de Las Vegas, ¿verdad? La ciudad de Buenos Aires. Eso es Balak. Balak es el rey de la ciudad de Moab, de Moab, y Biliam es un adivino. Así es que vamos a ir viendo sobre esto para poder ir entendiendo, ¿verdad? Sobre esta parashá. Y vamos a hablar también para entender quién es Baal Peor. Parece que fuera en español, ¿verdad? Peor. ¿Está malo o peor? Dice uno, peor. Pero no, ese es el nombre, ¿verdad? Es un nombre. Así es de que en esta parashá vamos a estar viendo sobre todos estos personajes y sobre esta ciudad de Moab. Seguimos aquí. Vamos a comenzar a leer entonces. Números, capítulo 22, versículo 2. Números, capítulo 22, versículo 2. Y dice así. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián,
Ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces el rey de Moab. Ok, estamos leyendo de Números, capítulo 22. Entonces vemos, ¿verdad? Que Balac era hijo de Zippor. Y dice que todo lo que Israel había hecho al amorreo, ya el Eterno había ayudado al pueblo de Israel a luchar y a derrotar a los amorreos. Entonces Balac había visto que el Dios de Israel estaba con sus hijos, con los israelitas. Y entonces la ciudad de Moab, el monte de Moab, porque es un monte, ya lo vamos a ver más adelante, todos los ciudadanos de Moab tuvieron gran temor. Imagínense cómo no, ¿verdad? La cabeza de Moab, de la ciudad de Moab, del monte de Moab, que era Balac, pues no era un buen líder, porque estaba en contra del rey de todos los reyes, Elohim, el Elohim de Israel. Y entonces dice que, pues, el pueblo se llena de temor, porque dijeron, no, si miren lo que estos israelitas le hicieron a los amorreos, ¿qué nos irán a hacer a nosotros? Entonces se llenan de mucho temor y de mucha angustia, porque los hijos de Israel iban cruzando por la ciudad de ellos, por el monte de ellos. Y entonces el pueblo de Moab, ¿verdad? Empiezan a decir a todos los ancianos, los madianitas, ¿saben qué? Miren lo que hace tener temor, pero con un orgullo, ¿verdad? Con algo que no es sano, con un yo me creo más, ¿verdad? Dice el pueblo, aunque estaba lleno de temor, o sea, todos los de los moabitas estaban llenos de temor, pronuncian unas palabras bien fuertes y bien malas. Dice, todo este pueblo va a lamer los contornos de nuestra ciudad. Así como el buey lame la grama del campo, así estos israelitas van a lamer. Fíjense, el plan del enemigo siempre está en tirar palabra para que usted y yo lo escuchemos, le pongamos atención y tengamos temor. Él pronuncia palabras, hermanos. Entendamos esto de Números 22, versículo 4. De 22, versículo 4. Ellos estaban llenos de temor, ellos ya habían visto el poder del Dios de Israel, y entonces ellos pronuncian palabras diciendo, los israelitas van a lamer nuestra tierra, así como los bueyes lamen la grama del campo, así van a lamer esos israelitas también. Y bueno, imagínense, si su rey era alguien que estaba en contra del pueblo de Israel, Balac, entonces así el pueblo estaba pronunciando esas palabras. Pero vamos a ver cómo se desarrolla esta historia. Vamos a ver si es cierto que sucedió lo que ellos pronunciaron que iba a suceder. Seguimos en Números, capítulo 22, versículo 5. Capítulo 22. Números, estamos en Números, capítulo 22, versículo 5. Por tanto, dice, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor. ¿Ok? Vamos a estar nosotros estudiando un poquito sobre estos personajes, porque los leemos y no sabemos mucho de ellos, ¿verdad? Y antes de estudiar la parashá, que pues hoy desde ya les digo, no vamos a poder estudiar mucho, no vamos a quedar con estos versículos, porque quiero que entendamos sobre estos personajes y esta ciudad. Entonces dice una vez más, Números capítulo 22. Ya leímos el versículo 2, el 3 y el 4. Vamos a leer el versículo 5. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, o sea, un lugar que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, fíjese bien, un pueblo ha salido de Egipto y he aquí, cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ese es el mensaje que le está enviando Balac a Balaam. Le dice,
Mira, hay un pueblo que salió de Egipto. ¿Quién es ese pueblo que salió de Egipto? Israel. Y dice, y esta gente está cubriendo la faz de la tierra. Está cubriendo la faz de la tierra. Dice, y habitan de delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. Fíjese bien lo que estamos leyendo. Es Balac, el rey moabita, envía este mensaje a Balaam y lo que le pide es, le dice, mira, ha salido un pueblo de Egipto, Israel, cubre la faz de la tierra, están aquí ya delante de mí, ya están aquí. Y le dice, quiero que vengas, Balaam, quiero que vengas y te ruego que maldigas a ese pueblo porque ellos son más fuertes que yo. Hermanos, es como que si nosotros en nuestra vida experimentamos este tipo de cosas. El enemigo quiere maldecirnos porque él sabe quién habita en nosotros. El victorioso, el poderoso, el fuerte habita en nosotros. Y como Él es fuerte, como Él es poderoso, nosotros también somos fuertes. Él da fuerza al cansado. Todo lo podemos en Yeshua que nos fortalece. Dice, ven, maldice a este pueblo. ¿Por qué? Porque es más fuerte que yo. Hermanos, usted y yo somos fuertes en Yeshua HaMashiach. Somos fuertes en Yeshua, hermanos. Nuestro Salvador, el que dio su vida, el que por gracia nos salvó, nos hace fuertes. En nuestra debilidad somos fuertes. Con esto que he estado experimentando, que el Padre me ha permitido, ya esta creo que es el cuarto aguijón en un año en mi salud. Se viene tanto a mi mente y me agarro de versículos donde dice, cuando Pablo le dijo, tengo un aguijón en la carne, le he pedido al Padre 3 veces que me lo quite, pero no me lo quita. ¿Y qué le responde el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El pueblo israelita era humanos como todos los que estaban allí en Moab. Entonces, pero el rey sabía que quien venía delante de ellos, el Dios de Israel, venía librando y ganando batallas por ellos. Entonces le dice, ven, maldícelos porque ese pueblo es más fuerte que yo. Seguimos. Y entonces dice, quizá yo pueda herirlo. Fíjense aquí la palabra. Dice quizá. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Que cuando el enemigo, hermanos, agarra una mentira, él mismo va desarrollando sus mentiras y muchas veces nosotros las escuchamos, las mentiras de él, las escuchamos y las creemos. Hermanos, esta parasha, hay tantas lecciones que podemos ver aquí, porque dice, quizá tú ven y maldícelos, porque es que mira, son más fuertes que yo, quizás yo pueda herirlos y echarlos de aquí, de la tierra de Moab, no los quiero aquí. Y entonces viene y le da la palabra de convencimiento que siempre hay cuando hay una persona que quiere hacer una maldad. Muchas veces, tristemente, vemos todos estos espíritus manifestados, ¿verdad? El poder de convencimiento. Y es algo que nos viene a manipular, un poder de convencimiento, de manipulación, y decimos las palabras que el otro necesita escuchar en ese momento para hacer la maldad. Bueno, no decimos, ¿verdad? Que el cielo prohíba que nosotros lo hagamos. Pero fíjense lo que le dice Balac, rey de Moab, a Balaam. Yo sé, aquí, yo sé que el que tú bendigas será bendito
y el que tú maldigas será maldito. Ya vamos a ver si había algún fundamento para que Balac, rey de la ciudad del monte de Moab, le dijera esta palabra a Balaam. Vamos a ver si había un fundamento o no. Entonces, ya entendimos aquí la historia de lo que estamos estudiando en esta semana. Y vamos ahora entonces aquí a ver un poquito de quiénes eran los moabitas, ¿ok? Para poder nosotros entender, esta parashá, hermanos, vamos a entender quiénes eran los moabitas, quién era Balac, quién era Balaam. Ok, vamos a ver un poco de historia a través de la escritura, porque entonces con la ayuda del Eterno, el próximo Shabbat, que es el 20 de julio, vamos a poder estudiar, entrar a la porción semanal, a la parashá semanal, y poder entender mejor lo que allí estaba sucediendo, ¿ok? Entonces, ¿quiénes eran los de Moab? Los moabitas eran una tribu descendiente de Moab. Moabitas eran una tribu descendientes de Moab, del hijo de Lot, nacido de una relación de incesto con su hija mayor. Génesis, capítulo 19, del 35 al 37, dice así: y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es el padre de los moabitas hasta hoy. Ok. Vemos entonces aquí en el relato de Génesis, capítulo 19, quiénes son los moabitas, ¿verdad? Vemos que los moabitas son los descendientes de Moab. ¿Y quién era Moab? Era el hijo mayor de Lot. Vamos para hacer un poquito para atrás para los nuevecitos. Yo sé que unos de ustedes ya saben mucha Biblia, ¿verdad? Y ya saben la historia. Pero para las personas que quizás no recuerdan o no saben. Ok. Abraham tenía un sobrino. Su sobrino era Lot, ¿verdad? Lot habitaba en Sodoma y Gomorra. Mucho pecado. Abraham ora al Eterno que por favor salve a su sobrino Lot y a su familia del juicio que viene a Sodoma y Gomorra. El Eterno envía ángeles, sacan a Lot, a su mujer y a sus hijas de ahí de Sodoma y Gomorra. La mujer de Lot se convierte en estatua de sal, ¿verdad? Lot sale de ahí por las oraciones de Abraham que intercedió. Y entonces, ¿qué es lo que hacen las hijas de Lot? Emborrachan a su papá, beben ellas, y las dos se acuestan con su padre. Y las dos quedan embarazadas de su padre. Y la hija mayor es la que da a luz y le pone el nombre a ese varón que ella tiene con su papá, Moab. Entonces de allí, hermanos, vienen los moabitas, ¿ok? Entonces vemos que los moabitas son producto de un, ¿cómo se dice? Incesto, ¿ok? De un incesto de un papá y de una hija. Así es de que vamos entonces aquí, ya que entendimos un poquito sobre eso, vamos entonces a seguir leyendo un poquito más sobre los moabitas en la palabra, ¿ok? Vamos entendiendo un poquito más. Ruth es quizá la moabita más famosa, pues el libro que lleva su nombre, o sea, el libro de Ruth, narra la historia de Elimelech. ¿De dónde era Elimelech? Elimelech era de Belén de Judá. Uy, qué casualidad, ¿verdad? No,
No hay casualidades en la palabra. Elimelech era de Belén, de Judá. Y Elimelech emigró con su familia al país de Moab, a la ciudad de Moab, al monte de Moab. Él se fue allí con su mujer, que se llamaba Noemí, y con sus 2 hijos, Kelión y Mahlón. Cuando Elimelech muere, sus 2 hijos se casan, uno se casa con Orfa y el otro se casa con Ruth la moabita. ¿Ok? Ruth la moabita. Unos 10 años más tarde, murieron también los 2 hijos de Noemí, los 2 hijos de Elimelech. Mueren sin dejar descendencia. Entonces Noemí, acompañada de su nuera Ruth, regresó a Belén, mientras que Orfa decidió regresar con su familia. Al llegar a Belén, Ruth y Noemí no tenían nada, por lo que Ruth se puso a trabajar en el campo de Boz, y Boz era uno de los primos en la familia de Elimelech. Entonces vemos que Moab fue el hijo de Lot con su hija mayor, ¿ok? Y vemos en la escritura que quizás una de las moabitas, si no es que es la única famosa, es Ruth, que se casa también con un israelita, pero queda viuda y se vuelve a casar con otro israelita justo allí en Belén de Judá. ¿Qué representa ese matrimonio entre Ruth y Boz? Nos representa a nosotros. Nosotros, así como Ruth era una moabita, venía de las naciones, no era israelita, pero al casarse con Boz, ¿verdad? Ellos eran de Belén, de Judá, como Yeshua, de Belén, de Judá. Existe esta unión entre Ruth y Boz, que bueno, no me quiero meter porque no es la lección de ahora, pero eso nos representa a nosotros con Yeshua. Por eso, hermanos, es que nuestra identidad es israelita y lo vemos a través de la escritura muchas veces, pero esto es uno de esos grandes ejemplos y yo lo estoy explicando para entender la parashá de Balak, porque menciona mucho a los moabitas, ¿ok? Bueno, seguimos adelante. Como otro familiar no estuvo dispuesto a casarse con Ruth, ese deber le correspondió a Boz, que ya se había sentido atraído por la moabita. Fíjese, ella era pagana, descendencia pagana, gentil. Ya sabemos que pagano, gentil, goyim, de las naciones, estamos hablando de lo mismo. Entonces, aquí hay otra información que es muy importante de esta moabita. Estamos hablando del pueblo de Moab en la parashá de Balak. De este matrimonio nace Obed, que más tarde Obed es el abuelo del rey David. ¡Wow! ¡Qué preciosura! Saber que el rey David nace, ¿verdad? Viene de la genealogía de Ruth. Ruth, no israelita de nacimiento, como ustedes y yo, que no somos israelitas de nacimiento. La mejor manera que podemos entender esto, hermanos, es: yo soy hondureña, yo nací en Honduras, pero yo soy ciudadana americana. Eso es lo mismo con el pueblo israelita, ¿verdad? Entonces, esto es lo que aquí sucede. Entonces, Ruth viene a ser parte de lo que es el árbol genealógico del rey David. Así Ruth ingresa por sus propias virtudes, y esto aquí pensé que lo había quitado, pero no es en realidad a la religión judía, sino a la identidad israelita. A la identidad israelita.
Como otro familiar no estuvo dispuesto a casarse con Ruth, es que aquí está repetido. De este matrimonio nació un hijo, Obed, que es más tarde sería el abuelo del rey David. Así Ruth ingresa al pueblo de Israel. Aquí está, lo tenía aquí en rojo. Así Ruth ingresa al pueblo de Israel, casándose con un israelita. Así como ustedes y yo somos la novia del Mesías Yeshua, y pronto serán las bodas del Cordero, muy pronto serán las bodas del Cordero. Por eso, hermanos, nosotros tenemos la identidad israelita. En muchos de los, como ustedes vieron aquí, tuve que quitarlo de judío, ¿verdad? Hay esa confusión entre si somos judíos, que somos, no somos judíos, porque judío es una tribu. Y bueno, no, podemos ser judíos, ¿verdad? Eso nada más sale a través de una prueba de sangre, de ADN, para saber si somos judíos o no. Y eso sería muy bonito, pero lo más importante es que nuestra identidad es israelita. Y como Ruth, siendo moabita, los grandes enemigos de Israel, lo cual estamos estudiando en esta porción de la semana, cómo ella deja de ser parte del pueblo enemigo de Dios, de ese pueblo que dijo maldiciones sobre Israel, porque se casó con un israelita. Ustedes y yo dejamos nuestra identidad gentil, nuestra identidad de las naciones, nuestra identidad Goyim, y al casarnos con Yeshua, el Mesías, venimos a obtener esa nacionalidad israelita. Otro ejemplo, una mujer de cualquier país, vamos a utilizar de Latinoamérica, se casa con un hombre americano estadounidense. ¿Cuál es la nueva identidad de esa mujer? Ciudadana americana, ¿verdad? Y hasta el pasaporte le cambian a uno y deja el pasaporte de su país y agarra ahora el pasaporte americano, porque la identidad ahora es identidad de ciudadana americana. Es lo mismo con Yeshua, hermanos, y este es el tiempo que el Padre está llamando a todos sus hijos a salir de las naciones, a salir del paganismo, a salir de enseñanzas de hombres y a venir a injertarnos de verdad en el olivo. Yo, como buena ciudadana americana, hace 2 semanas celebré el 4 de julio. Soy hondureña, pero como buena ciudadana americana celebro el 4 de julio. Y como buena ciudadana israelita celebro las 7 fiestas del Dios de Israel, las que están en Levítico 23. Pero bueno, seguimos. Yo espero no estarlos perdiendo, pero esto es algo tan importante que nosotros podamos comprender, hermanos, de nuestra identidad a través de Yeshua, injertados nosotros en el olivo. Entonces dice, a pesar de que provenía de un ambiente pagano en Moab, una vez que se encontró con el Dios de Israel, Ruth se convirtió en un testimonio vivo de él por la fe. Wow, fíjense bien. Era lo que yo les estaba explicando ahorita. Ella tuvo un encuentro con el Dios de Israel, entonces ella ahora pasa a ser israelita. Nosotros somos la novia de Yeshua. Yeshua es israelita, nuestra ciudadanía es israelita. ¿Ok? Seguimos. Ruth la Moabita es de las únicas 3 mujeres mencionadas en la genealogía de Yeshua. Ruth la Moabita es una de las únicas 3 mujeres mencionadas en la genealogía de Yeshua. Mateo capítulo 1, del 5 al 6, dice así. Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, e Isaí engendró al rey David, y del rey David viene nuestro amado Mesías Yeshua. ¿Ok? Entonces aquí vemos que esta mujer, a pesar de que era de ese pueblo enemigo, de los moabitas, pueblo enemigo, ya leímos
ahí en Números 22, que lo que querían los moabitas era maldecir al pueblo de Israel. Entonces, una gran lección para nosotros, ¿verdad? De que el Padre nos ha rescatado y continúa rescatando de entre las naciones a sus hijos. Yeshua dijo, yo no he venido sino a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ustedes y yo éramos ovejas perdidas de la casa de Israel y el Padre nos encontró. De la misma manera que Ruth la Moabita dejó esa ciudadanía de maldición, país de maldición, de costumbres de maldición, de pecado, por el matrimonio con un israelita, así nosotros con el matrimonio de Yeshua. Ok, vamos ahora a ver quién era Baal Peor. Vamos a ver quién era Baal Peor. Baal Peor era el señor de la apertura. ¿Okay? Baal Peor se puede traducir como señor de la apertura. Y Baal Peor era un dios de los moabitas. ¿Ok? Un dios de Moab. Y eso lo vemos en Números 25, 3, 31, 16, Josué 22, 17. Este dios, Baal Peor, o el señor de la apertura, o el dios de Moab, era adorado por los ritos obscenos. Fíjese las prácticas que tenía esta gente. Ritos obscenos. El lugar del monte Peor, recuerda, hermanos. Ok, aquí dice Peor, ¿verdad? Baal Peor. Se llama Peor el monte, ¿ok? Esto no es una palabra en español, es hebreo. Y fue donde se celebró este culto, a Baal Peor. O sea, en la montaña de Peor se le celebró culto al dios Peor. Y los israelitas cayeron en el culto de este ídolo. Así es de que eso es lo que estamos estudiando sobre los moabitas, ¿verdad? Vamos a ver un poquito más sobre Baal Peor, porque Baal Peor era uno de sus dioses, era el dios de ahí de los moabitas, ¿ok? Y el pueblo de Israel había caído en la idolatría a este dios falso. Vamos a ver qué dice el Salmo 106, versículo 28. Dice, se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Miren lo que hacían en nombre de su Dios. ¡Qué terrible! Y el pueblo de Israel había caído en esa idolatría. Imagínense que la parashá nos está diciendo de que Balac, el rey de Moab, quería maldecir a Israel, les estaba impidiendo el paso y años más adelante el pueblo de Israel se une a Baal Peor y hasta comían de los sacrificios de los muertos. Hermanos, esa misma idolatría hemos acarreado nosotros, ¿sí o no? Esa misma idolatría hemos venido acarreando nosotros, ¿verdad? Rindiendo culto a ídolos, rindiendo culto a imágenes, pidiéndole a una imagen de yeso que nos haga un milagro. Qué bueno ha sido Dios con nosotros. Qué misericordioso ha sido Dios con nosotros, que nos sacó de esa idolatría. Israel lo hizo. Nosotros, como parte del pueblo de Israel, también, ¿verdad? Cuando fuimos católicos, yo no hablo en contra de las personas, siempre lo digo, sino en contra de lo que enseñan las religiones. Los humanos cometemos errores por ignorancia, pero bendita palabra que es luz y nos ilumina para salir de esto. Entonces, vemos que los que estaban en idolatría a Baal Peor, el dios moabita, comían sacrificio de los muertos. Oseas, capítulo 9, versículo 3 dice,
no quedarán en la tierra de Adonai, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. No quedarán en la tierra de Adonai, sino que volverán Efraín. Fíjese, está hablando de Efraín. Dice que Efraín volvería ¿a dónde? A Egipto y a Asiria, donde comerán, ¿qué dice? Vianda inmunda. Y luego hay otros versículos más que por cosa de tiempo no los vamos a estudiar. Entonces me salto al versículo 10. Dice, como uvas en el desierto, hallé a Israel. ¿Cómo es una uva en el desierto, hermanos? Seca, seca. Como uvas en el desierto, hallé a Israel. Como la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. ¿Qué tristeza le hemos provocado al corazón del Todopoderoso? Oseas capítulo 9, hermanos, es un capítulo tan profético y tan importante para que nosotros entendamos en estos tiempos. Porque está hablando de Efraín. ¿Y por qué es tan importante Efraín? Ya vamos a ver un poquito más adelante algo sobre Efraín también, ¿ok? Y mire, todo el capítulo relata, ¿verdad? Que Efraín iba a volver a Egipto, o sea, las prácticas de Egipto, las prácticas de Asiria, a comer vianda inmunda. ¿Qué quiere decir eso? Lo que el Padre dijo que no comiéramos. Eso es lo que Efraín ha comido por 2000 años. Efraín comiendo vianda inmunda. Fíjese bien, por favor, Efraín volvió a Egipto, a Siria, a comer vianda inmunda. Hermanos, el problema es que antes espiritualizábamos esto o no lo conocíamos. Ahora sabemos, por la gracia y la misericordia de Dios y por la luz de las escrituras, de lo que esto está hablando. Está hablando de las naciones que se alejaron de las prácticas del Dios de Israel y fuimos infectados para hacer idolatría y para seguir mandamientos de hombres. Y entonces sigue ese versículo y dice que como uvas en el desierto halló a Israel. ¿Por qué dice Israel? Porque Efraín es parte de Israel. Efraín es una de las tribus. Efraín y Manasés, los hijos de José, son parte de la tribu de Israel. Por eso aquí en el versículo 10 dice Israel como fruta temprana allí en el desierto. Dice como sus padres. ¿Y qué hizo Efraín? ¿Qué hizo Efraín? Además de volver a Egipto y a Siria. ¿Qué hizo Israel? Acudieron a Baal Peor. A Baal Peor. ¿Qué era lo que este Dios hacía? Poner al pueblo de Israel en contra de los estatutos del Dios de Israel. Y hermanos, hermanas, amigos y amigas, es lo mismo que por 2000 años se ha estado haciendo. El Dios de Baal Peor evitando que el pueblo que ama al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el pueblo redimido por la sangre de Yeshua, impide Baal Peor que venga a la verdad de la Torá. Dice, acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. ¡Wow! Yo me quedo, la verdad, tristemente maravillada con la Parashá Balak. Yo no pensé, ni sabía de todo esto, pero pues así le plació al Padre que estudiáramos un poquito de quiénes son los personajes y las ciudades de esta parashá para que nosotros podamos, hermanos, comprender. Entonces vemos que Efraín es parte de Israel, es una de las tribus, Efraín y Manasés, los hijos de José, parte de las 12 tribus de Israel, se volvieron, dice,
comieron vianda inmunda y se volvieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza a hacerlo abominable. Y no solo lo hicieron, sino que amaron lo abominable. Hermanos, esta es la condición de muchos hoy en día y era la condición de muchos de nosotros hasta hace poquito, haciendo lo abominable, lo contrario a la Torá. ¿Qué es la Torá? Los dichos de la boca de nuestro rey. Ok, seguimos aquí entonces. Oseas capítulo 9, versículos 16 y 17. Vamos a ver un poquito más para entender Efraín. Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto, aunque engendren. Yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios los desechará. ¿Por qué? ¿Por qué Dios dice que desecha a Efraín? Porque ellos no le oyeron. Mire lo que dice, porque ellos no le oyeron. ¿Y por qué más? Y porque andan errante entre las naciones. Hermanos, este capítulo de Oseas es tan importante para nosotros. Y fíjense que todo esto está despegando de la parashá Balak. Despegando de la parashá Balak. Porque leemos Balak, rey de Moab, le habló a Biliam y fueron a Baal peor, pero no entendemos quiénes son, qué papel juega en nuestros tiempos. Y en esta noche Dios nos está enseñando la relación de Ruth primeramente, luego Efraín a través de esta hermosa parashá. Entonces, hermanos, nosotros estamos representados en Efraín porque somos los que venimos de las naciones de México, de Honduras, Salvador, Guatemala, Puerto Rico, Venezuela, Cuba, Argentina, de todos los países del mundo. Andan errantes entre las naciones. El Padre está sonando el shofar. El Padre está mandando a llamarnos a casa. El Padre nos está mandando a llamar a casa. ¿Sabe usted que la parábola del hijo pródigo no es únicamente lo que a nosotros nos habían enseñado por años? La parábola del hijo pródigo también es una representativa de Efraín, que se fue, se alejó del Padre, despojó todos sus bienes, llegó hasta lo último que fue, fíjese, mire hermanos, mire, a comer con los cerdos, lo que el Padre llama que no es comida, los cerdos. Allí se revolcó el hijo pródigo, que es un representante de Efraín, hermanos. De Efraín, usted y yo, entre las naciones, haciendo lo que a nuestro Padre no le agradaba. Pero ¿qué pasó con la parábola del hijo pródigo? El Eterno, en su infinito amor, en su infinita misericordia, llama de regreso al hijo pródigo y él hace teshuvá. ¿Qué es teshuvá? Regresa a donde el Padre. Teshuvá, palabra en hebreo que en nuestras Biblias dice arrepentimiento, pero que literalmente teshuvá significa regresar. ¿Y qué hizo el hijo pródigo? Regresó. ¿A dónde regresó? A su padre. Efraín, usted y yo, dispersados entre las naciones, que optamos por todas las enseñanzas de los moabitas, de Baal peor, de Egipto, de Asiria, de Roma. El Padre está sonando el shofar, llamándonos de regreso a casa. Por eso usted está conectado aquí. Usted que está conectado en este momento, los que se van a conectar después, porque usted es su corazón con la bandera de Israel, con la menora, con las alabanzas en hebreo, con las palabras en hebreo, con todo lo que ahora este avivamiento que viene del mismo trono de la gracia del Padre, a usted se le llena el alma de una emoción y es algo que usted no lo puede detener porque usted es ese hijo pródigo, porque usted es Efraín que estuvo errante entre las naciones y ahora está de regreso hacia el Padre. ¡Aleluya! ¡Qué hermosa enseñanza que estamos teniendo! Y es la parashá de Balak. Seguimos entonces, hermanos. Como siempre les digo,
Llámenme, escríbanme, con mucho gusto contestaré sus preguntas. Vamos a ver ahora, eso era quién era Baal Peor. Vamos a ver ahora quién era Balaam. Balaam. De acuerdo a Josué 13:22, también mataron a espada los hijos de Israel a Balaam, el adivino, hijo de Beor. Hijo de Beor. Fíjense, ¿se acuerdan ustedes? Ok, aquí estamos viendo, ¿verdad? Balaam era un adivino, un brujo, un adivino, ¿ok? Y entonces vamos a remontarnos aquí a lo que le dijo Balac. Recuerde, Balaam es uno y Balac era el rey de Moab, ¿ok? Miren lo que le dijo Balac, rey de Moab, a Balaam. Yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. ¿Qué palabras le está diciendo a quién? ¿A quién se las está diciendo? A un adivino. A un adivino, hermanos. El que te lean la mano, el que te tiren las cartas, que te pasen el huevo, que no sé qué, que la ruda, que los ajos. Mire, hermanos, nosotros tenemos que el horóscopo, que te adivinen el horóscopo, nosotros tenemos que estar apartados de toda adivinación. Imagínense que la fe de Balac, rey de Moab, claro, ¿quién era su Dios? Baal Peor. ¿En qué creían? En la maldad, en el pecado, en estar en contra de la Torá, en contra de la palabra establecida por nuestro rey. ¿Y quién era Balaam? Un adivino. Era el hijo de Beor. Beor era el papá de Balaam. Dice, y entre los demás que mataron, dice, también mataron a espada a los hijos de Israel a Balaam, o sea, que lo matan. Ok, ahorita nosotros estamos en el libro de Números, estamos en la parashá del libro de Números, pero más adelantito ya en el libro de Josué capítulo 13 nos cuenta la palabra, la historia de que el pueblo de Israel le da muerte a ese adivino y a todos los demás que mataron. También, segunda de Pedro capítulo 2, versículos del 15 al 16, dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Ok, esto ya es segunda de Pedro. Aquí vemos a Pedro entonces contando la historia de lo que estamos ahora estudiando en el libro de Números. Ok, y dice que dejaron el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor. Hermanos, y esto ya era despuesito de Yeshua. Estamos leyendo segunda de Pedro capítulo 2, y el pueblo acababa de estar con Yeshua y aquí Pedro los está, no sé, palabra regañando, ¿verdad? Pero les está llamando la atención porque imagínense que se vuelven al camino de Balaam. Cuando el pueblo israelita bien sabe la historia, en segunda de Pedro, el pueblo sabía la historia, pero en su desobediencia se vuelven a Balaam. Lo mismo que vemos en estos tiempos, hermanos, que sabemos la palabra del Eterno, pero es como que las cosas contrarias a lo que Él nos establece, como que nos jalan más, ¿verdad? Para hacer lo contrario, pero que el cielo prohíba que nosotros obedezcamos lo contrario al Eterno y que Él nos ayude para poder obedecerlo a Él. Y entonces dices, ustedes se han extraviado.
siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Porque claro, el sábado con la ayuda del Eterno vamos a estudiar más donde se le ofrece de todo a este hombre. Balac le ofrece de todo. Dice, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga le habló con voz de hombre, con palabras de humano, y refrenó la locura del profeta. Vamos ahora a ver también un poquito más sobre esto. Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 12 al 17, dice así: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. ¿Dónde es Pérgamo, hermanos? Pérgamo es lo que hoy conocemos Turquía. Turquía. Entonces dice en Apocalipsis, capítulo 2, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, en Turquía, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Ponga atención, hermanos, ponga atención, por favor. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Fíjese bien, ¿dónde mora? ¿A quién le está hablando? A la iglesia de Pérgamo, ¿ok? Que ahora es Turquía. A esa iglesia le está hablando. Y le dice, yo conozco tus obras y yo sé dónde tú vives. Y tú vives donde está el trono de Satanás. ¡Wow! ¡Qué tremendo que es esto! Le dice a la iglesia de Pérgamo, Turquía hoy en día, sé tus obras, sé dónde vives y sé que tú estás en el trono de Satanás. ¡Qué tremendo! Luego le dice algo que tienen de bueno, ¿verdad? Como yo decía el sábado pasado, casi todas las religiones tienen algo bueno y algo no tan bueno. Bueno, esta no es la excepción, la iglesia de Pérgamo. Dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Se lo vuelve a decir. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, o sea, contra los turcos, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Fíjense, hermanos, amigos, lo que estamos leyendo, porque la parashá de esta semana es en el principio de los libros, que es en Números, hablando de Balaam y Balac, y hasta el final de los días, porque Apocalipsis es una profecía que está cumpliéndose delante de nuestros ojos. Recordemos que Apocalipsis, vamos a cambiar aquí un poquitito, recordemos que Apocalipsis es un libro profético, que algunas cosas se están cumpliendo, pero faltan muchas por cumplirse, si no ya no estaríamos en este mundo, si ya estuviera todo cumplido, ya estuviéramos viviendo en la eternidad, ¿verdad? Con nuestro rey. Pero fíjense que esta carta es para la iglesia de Pérgamo, que es ahora Turquía, y les dice, yo sé dónde tú vives, iglesia de Pérgamo, tú estás en el trono de Satanás. Y luego les dice, ¿verdad? No has negado la fe, pero tengo algo contra ti. ¿Qué es lo que tiene hasta entonces el día de ahora Turquía? Y y mira, hermanos, esos turcos andan por todos lados, en Honduras famosos. No digo que todos, ¿verdad? No voy a ver un hondureño turco escuchándome y sea un creyente, ¿verdad? Pero hablo de aquellos que no son creyentes, ¿verdad? Dice, allí lo que tú tienes de malo es que tú todavía retienes la doctrina de Balaam. Dice la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Hermanos, ese mismo espíritu se está moviendo hoy en día y hay un pleito muy grande para que las personas vengan a la Torá, para que las personas dejen
Las enseñanzas, una vez más lo vemos, y lo vemos hasta Apocalipsis, de seres humanos, la doctrina de Balaam. ¿Qué específicamente le dice? Poner tropiezo para los hijos de Israel. Recuerde su identidad. Si usted cree que Yeshua es el Hijo de Dios, que Él murió en el madero, que Él derramó su sangre, que por gracia somos salvos, que no merecemos la salvación, pero por amor y por gracia somos salvos. Si usted cree que toda la escritura es inspirada por Dios, si usted cree que de Génesis a Apocalipsis la palabra es una inspiración del Espíritu Santo de Dios, que es útil para corregir, para aprender, entonces, hermanos, eso es lo que hoy estamos viviendo. Hay un tropiezo para que usted venga de lleno a la Torah. Ya conocimos a Yeshua, nuestro Mesías. Ya conocemos el mover del Espíritu Santo. ¿Cuál es el tercer paso que hace falta a la mayoría de personas? Es venir a la Torah. Está ese tropiezo del espíritu de Balaam, del espíritu de Balaam, de tropiezo para que los hijos de Israel entren a la plenitud de la Torah. El pueblo judío es otra historia. Ellos tienen que venir a Yeshua. Ellos tienen que venir a Yeshua, ¿verdad? Y bueno, pero no quiero entrar ahí. El asunto es de que mire que además de poner tropiezo, ese espíritu de Balaam, que está en Números, que es lo que hemos estado estudiando, fíjese, dice también, le enseña a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Fornicación habla, hermanos, de creer en santos. De creer en santos, hermanos. El san aquí y la san por allá. Yo lo digo con amor, lo digo con respeto, pero con toda la autoridad que el Padre nos da a nosotros, sus hijos. ¿Por qué? Porque es necesario que el pueblo salga del error. Es necesario que salga de estar cometiendo fornicación. Fornicación es estar creyendo, pidiendo y teniendo ídolos en su casa. Ni vírgenes ni santos, prohibidos. Todo esto viene de la doctrina de Balaam también, entre otras cosas. Pero esto es lo que aquí, en esta carta a Apocalipsis, se les está diciendo, ¿verdad? Que ellos ponen tropiezo ante los hijos de Israel y les enseñan a comer cosas sacrificadas a los ídolos también. Recuerde que ellos hacían sacrificios por los muertos y se los comían también, hermanos. Hay mucho que aprender de esto, que va en contra de la Torah. Y por último, el Strong define a Baal Peor con la palabra número 6465, 6473, 6464, 1187 y 1047. Dice que Peor es un monte que está al este del Jordán. Significa, miren lo que significa. Significa bien abierto. Eso es lo que significa Peor. Vamos a ver si le ponemos un colorcito aquí que yo no haya puesto para poderlos distinguir aquí, para quizás a usted, no sé si ustedes como yo, que si lo veo se me queda más. Peor, recuerden, no es una palabra en español, es en hebreo, y Peor significa bien abierto, y es un monte al este del Jordán. Monte donde se adoraba a la deidad o Dios llamado Peor. Algo muy importante que también aprendí, o fui recordada, mejor dicho. Peor, este monte del que estamos hablando al este del Jordán, es un lugar en Edom. ¿Ok? Y creo que si el Padre nos lo permite, vamos a estar hablando un poquito sobre Edom en el próximo Shabbat. Un lugar en Edom, y este es el sobrenombre de Esaú. Edom es el sobrenombre de Esaú. ¿Y quién es Esaú? El hermano mayor de Jacob. Y se le puso así debido al color de su piel y de su pelo. Y Baal, sabemos que es una palabra en hebreo que significa deidad
ídolo o Dios. Eso significa Baal. Palabra en el Strong número 1168, deidad, ídolo o Dios. Entonces, Peor es un monte. Peor significa bien abierto y está en Edom. Y Edom es el sobrenombre de Esaú. Y esto, hermanos, tiene un significado tremendo. Si a usted le gusta aprender la Torá, no deje de conectarse el próximo sábado con la ayuda del Eterno, si Él nos presta vida. A las 11 comienza nuestro servicio con alabanzas, adoración. Como a las 12 más o menos ya comienza la enseñanza. Vamos a estar tocando esto porque la parashá de Balak tiene demasiados personajes, nombres que son relevantes para nuestra vida en este momento, en este tiempo que estamos viviendo, para poder salir de todo lo que al Eterno no le agrada y poder venir a la bendita Torá. Si esto fue un poquito confuso quizás para usted, llámeme, escríbame. Como siempre le digo, si no le contesto inmediatamente, le regresaré la llamada lo más pronto que pueda, pero es el deseo de mi corazón que usted pueda entender estas cosas, porque entre más vamos comprendiendo, nos va ayudando a poder salir de Edom, a poder salir de Baal Peor, a poder salir de todas las prácticas de los moabitas y venir a la Torá de nuestro Rey. Es mi oración que usted haya aprendido. Yo aprendí mucho. Gracias por estar con nosotros, por darnos de su tiempo que es tan valioso. Y yo solamente le pido al Padre que esta palabra dé fruto al 100%. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, amado Dios y Rey, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra, Señor. Padre, hay tanto que tenemos que aprender, Señor, tanto para aprender, que si vivimos 10 vidas, sabemos que solo vivimos una, pero si viviéramos 10 vidas, Señor, no sería suficiente para poder entender toda la belleza, plenitud, profundidad de tu bendita palabra. Padre, que tu palabra pueda dar fruto en los corazones de todos aquellos que nos han escuchado y de los que nos van a escuchar en el futuro. Padre, que las ovejas perdidas de la casa de Israel puedan atender al llamado del shofar y como el hijo pródigo puedan regresar al Padre. Teshuvá, regresar a nuestro Abba, que es regresar a la Torá. Efraín, que ha estado por las naciones, pueda regresar a la bendita Torá. Padre, por favor, con tu Ruach HaKodesh, con tu Espíritu Santo, abre el entendimiento de todos los que están escuchando y de los que van a escuchar, Padre, para que se quite toda confusión en el nombre de Yeshua. Vamos a decir el Shema, porque ustedes saben que es un mandamiento decirlo, y lo decimos cuando decimos el Shema. Shema es escucha, escucha Israel, ustedes Israel. Hoy lo hemos estado repitiendo, escucha Israel, Shema Israel, y dice, y lo repetirás al acostarte y al levantarte. ¿Qué quiere decir? En la noche y en la mañana, ¿ok? Y nos ponemos la mano en la frente, simplemente para una manera de concentrar. No lo tiene que hacer, no es mandamiento, es una práctica nada más. Como hay veces que uno oraba así, ¿verdad? O así. Bueno, lo mismo con el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y amarás a Adonai tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Y podemos decir, en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solamente en ti mi corazón está confiado. Beshem Yeshua, Hamashiach, Sa'ar Shalom. En el nombre de Yeshua nuestro Mesías,
el príncipe de paz, que el Eterno les bendiga y les guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, que Él tenga misericordia, rajem, de cada uno de ustedes, y que Él les conceda a usted y a toda su familia su perfecto shalom, en el nombre de Yeshua. Gracias una vez más. Laila Tov, buenas noches. Litrot, nos vemos. Adiós.